Bueno, muy buenas tardes y nuevamente parafriando a nuestra patrona mayor, doña Blanca Venegas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo donde ustedes se encuentren. Un placer estar aquí nuevamente en el episodio 3 de nuestros webinar, donde vamos a conversar con los facilitadores en una dimensión diferente, la dimensión de sus propuestas de talleres inéditos para Intro 2024. Vale la pena notar que quienes quieran conocer aspectos personales y profesionales de nuestros facilitadores, en nuestro canal de YouTube, donde Jimena ahora colocará el link, está una lista de reproducción donde pueden ver las entrevistas que Blanca ha hecho a cada uno de los facilitadores para que conozcan esos otros aspectos personales y profesionales de cada uno de ellos. Este sábado, a partir de las 12 del día hora de México, van a poder tener la oportunidad de ver la entrevista también de don Jorge Mendoza. Doña Isabel Salamat se verá próximamente también para que tengan ahí algo de suspenso. Y se me acaba de ocurrir una idea. Resulta que doña Blanca, como es polifuncional, es la mujer orquesta, además de tener ese rol tan importante en nuestra organización, de ser nuestra jefe de protocolo y mil cosas más, que no voy a mencionar acá para que el ego de ella no escuche, también va a ser facilitadora y específicamente cofacilitadora conmigo porque vamos a dictar. Entonces ahí hay también que entrevistarla. Entonces estamos ayer hablando quién la entrevista. Entonces se me ocurre que lo que debíamos era entre todos los que ella ha entrevistado, la entrevistemos a ella entre todos. Y de esa manera podemos cobrar algo que nos haya puesto en preguntas. Pero bueno, entremos en materia. Hoy desde España está Jorge Mendoza y Isabel Salama. Jorge, lo menciono primero porque está a la izquierda y es nuestro ariete mexicano de la selección de Intro, que ya está en esta semana en España porque van a estar este fin de semana dictando un seminario a la limón con doña Isabel. Y en este momento tenemos el placer de que están juntos en el mismo lugar. De la misma manera, en las propuestas que ellos traen para Intro, hay una propuesta que es presentada por los dos, no, los dos van a ser cofacilitadores de esa propuesta. Y hay una propuesta adicional que creo que se le dio esa gabela a don Jorge por ser mexicano. Entonces, también va a tener otro taller que lo va a dictar solamente Jorge. Entonces, ¿por cuál empezamos? ¿Por el de Jorge o por el de los dos? Dígame por cuál empezamos. Por el de Jorge. Qué bárbaros, qué bárbaros. Isabel dice Por el que está más despabilado. Es sí, verdad, Blanca, Germán, que traemos todavía el jet lag en la sangre, es cierto. Pero bueno, muy contentos con toda la alegría y la adrenalina que siempre suponen los previos a un taller, ¿no? Y al compromiso tan grande que hacemos nosotros para, pues bueno, dar lo mejor de nosotros en estos encuentros que tenemos, como tú bien sabes, Germán, por toda la experiencia que tienes tú. Siempre los proyectos pues implican mucho trabajo de organización y de hacer, bueno, muchos movimientos para dejar las cosas in situ, para que esté todo en su lugar y para que aprovechemos mucho mejor el fin de semana que vamos a tener. Pues mira, Germán, yo he platicado un poco con Blanca en la entrevista que tú comentaste que va a ser pronto, va a estar pública. Ahí he dejado ya algunos detalles del taller, pero lo que puedo decir puntualmente en este momento es que
Es una propuesta, como bien tú lo has comentado, completamente inédita. Es una manera diferente de presentar el enneagrama. Y yo le decía a Blanca que lo que buscamos en esta ocasión es entrar por la puerta trasera, porque generalmente nosotros entramos siempre por el tipo principal, ¿no? ¿Cuál es mi eneatipo? ¿Cuál es mi eneatipo? ¿Cuál es mi eneatipo? ¿Cuáles son los rasgos o las características que yo tengo fehacientemente presentes en mi personalidad, ¿no? Y en este caso no vamos a ir por ahí. Continuaremos con nuestro proceso de autoconocimiento y autodescubrimiento, pero vamos a utilizar una puerta trasera o una ventana, una manera diferente de poder acercarnos y lo vamos a hacer a través de nuestro eneatipo ciego. Es Bueno, decir, perdón, te interrumpo un minuto, Jorge. Yo tengo aquí unas preguntas que he preparado. vale, La idea es hacer unas preguntas precisas y respuestas cortas. Y bien, ahí también le voy a pedir a Isa que cuando quiera meter la cucharada, meta la cucharada, o preguntando o respondiendo. Igual yo sé que aunque esta es su propuesta que va a desarrollar Jorge en intro, ustedes dos vienen trabajando juntos hace muchos años. Recuérdenme, ¿hace cuántos años están trabajando juntos? 25 años, 25. Apenas. apenas, sí. Apenas 25 años. Bueno, hola. Creo que ya se nos están viendo las canas de más porque cada vez que nos reunimos y hacemos cuentas, eso es Sí, ya 25 estamos hablando de décadas, sí, Germán. Sí. décadas. Muy bien. Entonces, de una manera sencilla y concreta, Jorge, explícanos qué es el eneatipo ciego. El eneatipo ciego, para decirlo rápidamente, Germán, es el tipo que tienes más bajo en tus puntajes. O sea, que cuando haces una prueba siempre es el que te sale más bajo y sobre todo que históricamente ha estado ahí, ¿no? Porque a lo largo de nuestra vida tenemos movimiento, ¿no? Y dependiendo de en qué punto hagamos la prueba, seguramente que esto cambia, pero sí hay una cierta constante, ¿no? Hay un eneatipo que sí, generalmente se va presentando en estos puntajes más alejados, ¿no? Es la tipología con la cual nos identificamos menos, Germán. Y bueno, eso por lo pronto, y seguiremos abundando. Muy bien. Si hablamos de los objetivos del taller, ¿qué esperarías tú que quienes participamos en el taller vamos a lograr después de él? Lo que vamos a hacer, Germán, es que vamos a retomar nuevamente nuestro proceso de autoconocimiento, porque desafortunadamente los patrones que tenemos son muy recurrentes y hacen algo que nosotros llamamos ceguera de taller, que es decir, que hay cosas que son tan habituales en nosotros que ya las dejamos de ver, ¿no? Como en un taller mecánico donde las cosas están ahí, pero ya no las miras porque se hace demasiado común. Entonces, vamos a retomar nuevamente esta parte de entrar a nuestro autoconocimiento, pero como te decía, desde un enfoque completamente diferente. No aquello que yo tengo más sobresaliente, sino todo lo contrario. ¿Cuáles son aquellos aspectos que yo siento más alejados de mí, que no me identifico con ellos, pero que sin embargo tienen que ver mucho conmigo? Y particularmente van a tener mucho que ver con personas hacia las cuales yo siento adversión. Personas que no me caen bien, personas que yo cuestiono generalmente, que me parecen muy alejadas de mí, y nos va a permitir poder comprender que esas Era actitudes o necesaria. sentimientos están también dentro de nosotros, Germán, y nos va a permitir mirar a estas personas con nuevos ojos y integrar también características o habilidades que tenemos muy desconectadas, pero que también forman parte de nuestra constelación definitivamente y nos enriquecen. Eso es lo que yo esperaría que nos lleváramos, es un mayor autoconocimiento de todos y cada uno de nosotros, pero desde un enfoque nuevo, desde un enfoque distinto. No como normalmente entramos, que es con nuestro rasgo principal. Muy interesante. A propósito de lo que acabas de decir, ¿nos podrías dar un ejemplo concreto de cómo integrando aspectos positivos de nuestro eneatipo ciego podemos mejorar las relaciones, nuestra vida profesional o la relación con nosotros mismos? Iría inclusive más allá. Al integrar esos aspectos positivos del eneatipo ciego, por tu experiencia, ¿dónde se empiezan a ver primero los resultados? ¿Conmigo mismo, en mis relaciones, en mi desempeño de competencias profesionales? ¿Dónde? Dale, Lisa, dale. Bueno, yo, como me dices que intervenga, pues Sí, intervengo.
Y yo la primera vez que oí este concepto con Jorge y tal, bueno, pues me pareció que todo lo que aporte y enriquezca el eneagrama y que además esto no viole los principios básicos es perfecto y tal, ¿no? Porque el eneagrama es una herramienta abierta a la investigación y Jorge lleva 25 años investigando, ¿no? Entonces, lo que nos viene a traer siempre es un enriquecimiento. Y en esa ocasión a mí tenía yo muy bajo en mi vida el eneatipo 9 y por tanto estaba muy conflictuada y tal, ¿no? Es decir, mi gráfica daba muy alto el 8, muy alto el 7, muy alto el 3, que son los tres combativos. Parecía que no era el 4, que es mi eneatipo, el que podría en un momento dado estar a colación, no. Y entonces esto no solamente me di cuenta de que tenía el 9 muy bajo, que es que en esos momentos la estrategia, que es esforzarse por sentirse en paz y tranquila y armónica, no me estaba funcionando. Y bueno, pues después de hacer un gran esfuerzo y tal, porque esas cosas requieren un esfuerzo y requieren una voluntad, me empezó a ir bastante mejor. Con este concepto del eneatipo ciego, que es un concepto nuevo, porque hemos hablado del sesgo instintivo ciego, pero del eneatipo ciego no. Y fue brutal. Además, qué maravilla, ¿no? De que volvamos de nuevo y tal a tener todo el eneagrama dentro para poder utilizar las 9 estrategias en un momento dado, cuando sea oportuno, como por ejemplo era ese momento mío. Por supuesto, Isa, muy bien descrito. Y en mi experiencia personal, los eneatipos que he tenido yo históricamente más bajos son el 7 y el 8, por ejemplo. Y entonces me he visto a lo largo de mi vida muchas veces pidiendo permiso para existir, pidiendo permiso para respirar. No, es que es de verdad, porque el 8 lo tengo en el talón del pie. Entonces, para mí, el hecho de darme cuenta de que no tengo que pedir permiso para existir o para respirar, el ir retomando mi propio valor, mi propio poder personal, me ayuda muchísimo, Germán. El también dejar de mirar la vida con tantísimo esfuerzo, porque el 7 lo tengo muy bajo también, y entonces el darme cuenta que no todas las cosas que suceden en mi vida tienen que consistir necesariamente en un desgaste excesivo y en que haya sudor y que haya sangre de por medio, ¿no? Recuperar esa facilidad que tiene el 7, esa manera de aprovechar las oportunidades, ¿no? El tema de la ejecución y el tema de mirar la vida como un reto. Y no como una carga que se te impone. Entonces, para mí eso ha sido maravilloso. Y si me lo permites, y si me voy a mi biografía, hay temas ahí parentales muy importantes en la manera como mi padre, como mi madre enseñaron cómo tenía que ser la vida. Y esa es la parte interesante, porque te digo, por ahí retomamos el autoconocimiento, porque ¿de dónde viene que yo tenga tan bajo el 7 y el 8? Hay toda una historia detrás de ello, y esa es la historia que me encantaría poder contarles. Para eso es el taller. Bueno, vamos por partes. Despacito, que voy de afán. Para quienes nos escuchan y quienes nos escuchan por primera vez, Intro, en su capítulo 3, primer capítulo fue en La Ceja, Colombia, el trascender del ser. El segundo capítulo fue en Armenia, también en Colombia, el universo interno. Y el capítulo 3 en, ay, se me fue, Supplement. El renacer del ser. No, ese lo tengo. Tlaquepaque, Tlaquepaque. Tlaquepaque, es que eso se me olvida, te necesito que me fue el mexicano. El renacer interior, no, eso no me olvida, el renacer interior no se me olvida. Una de las condiciones para nuestros facilitadores, que fueron 21 facilitadores que fueron invitados a Intro, y en un comité académico fueron escogidos 14 facilitadores. Una de las condiciones que le colocamos a esos facilitadores es que el taller fuera inédito y que el 80% del taller fuera vivencial. Entonces aquí viene la pregunta y se las voy a hacer a ambos, tanto a Isabel como a Jorge, aunque estamos hablando del taller de Jorge, no hemos empezado al otro. Yo he tenido la fortuna de ser discípulo de los dos, porque estuve en Piedralaves, así es que se llama el lugar donde editas seminario. Con Eneagrama y Naturaleza, estuve de discípulo de este par de maestros del Eneagrama y también fui discípulo de Isabel en el máster de Eneagrama Relacional. Y los conozco y los respeto profundamente como unos grandes estudiosos del Eneagrama, pero un estudio profundo, sopesado, son dos Biblias este par de personajes.
Pero aquí no me interesa la Biblia, a mí me interesa la parte vivencial, experiencial. Y aunque sé que esos talleres ellos ya los han dictado, lo inédito está en el reto de que sea vivencial. Entonces, mi querido Jorge, ¿cómo vas a hacer para ese taller que tú te deleitas en la teoría, en los conceptos, además que eres muy estudioso? Y una de las partes que tienen los dos es que no se quedan con la teoría, sino que desarrollan y construyen, eso es lo importante. ¿Cómo piensas pasar a ese campo de la experiencia y la vivencia, que no es algo en lo cual ustedes naden como algunos otros? Claro, claro, Germán. Bueno, nos conoces muy bien. Y sabes que efectivamente la investigación, la teoría, es algo que nos atrae muchísimo, efectivamente. Nos gusta mucho investigar y nos gusta mucho meternos a profundidad con cada uno de los temas. Fíjate que cuando me pusiste a mí este tema adelante, el reto como tal, bueno, pues efectivamente lo miré de esa manera, ¿no? Es un reto muy, muy grande porque yo me deleito con la teoría, con la parte teórica, y me puedo pasar horas ahí. Bueno, pues yo lo que te puedo decir es que tengo preparado para este taller en específico y para el otro también que hago en conjunto con ISA, porque tenemos un diseño muy similar. Eh, sí, por supuesto, habrá rollo inicial, ¿no? Daremos un discurso que será breve, ¿no? Esperemos que sea lo suficientemente breve como tú lo esperas, ¿no? No lo podemos garantizar, pero lo vamos a intentar. Pero luego fíjate que hemos creado una tecnología que es propia, ¿no? Está patentada ya, y que consiste precisamente en trabajar con el espejo del otro, con el espejo del otro para poder bajar la información. Particularmente con el tema del eneatipo ciego, hay un esquema que he diseñado que nos va a permitir en un esquema de 5 pasos ir trabajando paso a paso a través de una dinámica con una pareja, con un partner, es este tema que estamos viendo. El rollo va a ser poco, como te digo, y es solamente para dar una base, para dar una pincelada. Luego lo que hacemos es hacer una prueba, un ejercicio de ejemplo que se hace en vivo y en directo para toda la gente, pero luego lo interesante y la magia se da en el intercambio, en el compartir que se hace ya de cada uno de los participantes, porque ahí es donde se pone precisamente en escena esta parte y es donde van a salir a relucir muchísimas cosas, como yo te comentaba. Va a salir la biografía, van a salir historias personales, va a salir mi suegra, mi madre, mi tío, mi primo, mi hermano también. Porque fíjate que en el eneatipo ciego pasa una cosa también muy interesante, Germán, y es que muchas veces cuando llegamos aquí a esta experiencia de vida, asumimos, ¿no? Desde nuestra corporeidad, no es algo pensado, pero asumimos que hay características o cualidades que muchas veces ya están demasiado presentes ahí en el núcleo familiar. Por ejemplo, las tiene un hermano y entonces yo decido ya no tomarlas, precisamente porque en mi núcleo ya hay suficiente de ello. Es algo bien interesante, Germán, te digo, es muy rico y eso lo vamos a descubrir cuando se haga la interacción. Cuando se haga la interacción y cuando ya se comienza a hacer la dinámica es cuando se comienzan a reflejar todas estas cosas. Así es como lo vamos a trabajar, un rollo inicial y luego nos vamos ya directamente al taller para que salga a reducir todo esto. Vamos a ir intercalando ahora sobre este taller que hemos estado hablando en este momento, es el taller que va a facilitar Jorge, específicamente el eneatipo ciego, del que hemos estado hablando hasta ahora. Hay otro taller que lo van a facilitar los dos. Vamos a tener el placer de tener a los dos actuando a la limón, un término muy español, muy taurino, por cierto. Entonces, la pregunta aquí sería, bueno, ese taller, cuéntenos de ese taller. Se llama Mi Primera Máscara. Pues, Sí, esto, Jorge y yo hemos ido trabajando a lo largo de estos últimos 25 años juntos y haciendo evolucionar lo que fueron nuestras primeras propuestas, ¿no? Es muy bonito el ir viendo la historia de cómo nos hemos ido especializando, sí, y a mí me ha gustado siempre mucho la parte biológica, nuestra parte más inconsciente, nuestra parte más salvaje, nuestra parte más instintiva, más emocional, todo aquello de lo que no se habla, porque somos muy mentales, ¿no? Y entonces es muy interesante, ¿no? Es el ver cómo se hizo ese constructo. El constructo, porque no hacemos con ello, es una extraordinaria construcción de la mente psíquica para poder sobrevivir a un espacio en donde hay mucha densidad para la soportabilidad de la levedad de la inocencia.
Entonces ha sido necesario que la estructura psíquica haga lo que podemos pensar que es una obra de arte. Y eso para empezar, ¿no? Es decir, por la construcción de mi primera máscara, ¿no? Que es aquello que de repente ya ese niño al perder la inocencia, pues que algo que no queda más remedio que ocurra y que además es algo que es de ley que ocurra, pues es muy interesante verlo. Y verlo objetivamente y lo más objetivamente que hemos podido llegar a través de nuestras investigaciones, qué es lo que pasó. Por supuesto, es una cuestión que lo hacemos metafórico, simbólico, a través de fotos, a través de sensaciones y, por supuesto, también a través de teoría, ¿no? Para que nos veamos identificados con ello, ¿no? Y bueno, pues desde que todo esto empezó a ser virtual, porque antes todo esto era como tú, tal, vivencial, pues hemos tenido que hacer una elaboración, ¿no? Y la hemos hecho. Hicimos una elaboración preciosa, algo que resultó ser nuestro nuevo taller, que es mi primera máscara. Y bueno, pues vamos a explicar hasta donde nosotros hemos llegado de nuestra investigación, de cómo es la explicación que muchas veces, y yo como psicóloga clínica lo veo, no soy psicoanalista y no quiero meterme en heridas profundas ni en catarsis psicoanalíticas de ningún tipo. Lo que quiero es que entendamos qué ha hecho nuestra estructura psíquica para llegar hasta donde hemos llegado. Y es precioso, es muy bonito, es inteligente y en el momento en que se construyó un ítem de supervivencia, quienes no construyen un ego mueren, que es lo que nosotros estudiábamos en psicología evolutiva cuando yo estudiaba la carrera. Lo que llamaban la muerte súbita, ¿no? Es decir, aquello que de repente no se podía explicar y se puede explicar como una falta de adaptación a lo que en esos momentos se requería. Y para ello es necesario ponerse una máscara, es necesario construir una estructura, es necesario dejar lo esencial para hacerlo práctico y biológicamente superviviente. Y en eso nos vamos a centrar, en la parte teórica. Bueno, no me resisto a hacerles una pregunta a ustedes dos. La semana pasada tuve la oportunidad de conversar con Andrés Tocalini, sacerdote argentino espectacular, que nos trae una propuesta sobre el eneagrama espiritual, la visión espiritual del eneagrama. Y hablando con él, al final le hacía una pregunta: ¿cuál es la perspectiva que tiene él del eneagrama a futuro? Mientras los escucho a los dos, caí en cuenta en algo, y es que antes de que Isabel empezara a dictar seminarios y Jorge empezara a dictar seminarios, yo ya estaba dictando seminarios. Yo ya estaba dictando. Acuerdo que una vez Isa vino a Cali, tomó un seminario aquí y yo no estaba en Cali y no pude No tomar. estabas. Ahora, en estos 30 años, yo me he permitido muy recientemente empezar a proponer de manera atrevida y muy desde mi personalidad maneras de enfocar el trabajo con el enneagrama. Bueno, y Isa ya me escuchó algo sobre mi propuesta de enneagrama, de entender la diferencia entre sentido de vida y propósito de vida, entender mucho más el tema de el enneagrama espiritual y vivencial. Y en lo último que estoy trabajando, que ayer di precisamente un webinar sobre el mismo, es sobre el poder terapéutico del enneagrama. Por favor, me ayudan con los micrófonos. Si podéis repetir, que lo último no te lo hemos escuchado. Terapéutico del enneagrama, porque lo que yo digo es que el enneagrama ha caído, no en todo mundo, en algunas personas que se quedaron en la descripción pormenorizada, detallista de los aspectos sombríos de nuestra personalidad y de lo que es nuestros comportamientos típicos de nuestra personalidad. Y entonces hay otras disciplinas como constelaciones familiares, como psicología transpersonal, que tienen mayores efectos en la parte terapéutica, en la parte sanadora. Y el eneagrama se corre el riesgo de que se quede más en aspecto de autodiagnóstico, pero se quede ahí. Pero ayer que hablaba sobre ese tema, caía en cuenta en las clases magistrales de Isabel Salama, que son absolutamente maravillosas, porque se da el lujo de que está hablando de subtipos y para cada subtipo tiene un ejemplo, una anécdota con un paciente que tuvo en su trabajo.
o Entonces, si más. pone en práctica la terapia y el eneagrama es Isabel Salama. Entonces, ese es un tema que voy a conversar contigo a futuro, mi querida Isabel. Pero la pregunta que quiero hacerles a ustedes en este momento es, a propósito de sus dos propuestas, mi primera máscara, que es su último taller, y el enetipo ciego, en estos 25 años de trabajo, ¿cómo ha evolucionado la comprensión del eneagrama y la visión que tienen ustedes del eneagrama? Toma pregunta. Me voy a adelantar y voy a dejar que me lo complete Jorge. Vamos a ver esto. Efectivamente, yo soy psicóloga, y yo estudié, bueno, pues lo que es el tema de la modificación de la conducta. Ni siquiera había mente, ni siquiera había emociones, sino que era directamente, pues, ¿no? Pues la modificación de conducta, ¿no? Tú imagínate de caer desde la modificación de conducta a la espiritualidad más brutal sin pasar por el intermedio. ¿Qué es lo que ocurrió? Que no funcionó ni una cosa ni la otra, ¿entiendes? Es decir, lo que sí que he descubierto a lo largo de mi carrera profesional es que la psicología tiene un final, a partir del cual no se terminan de resolver algunos temas, y entonces esto puede ser repetitivo e incluso desaconsejado y tal, ¿sabes? Estar toda la vida en terapia. Y tal, ¿no? Hay un momento en que hay que romper con el tema de la justificación psicológica del ego. ¿De Ajá. acuerdo? Y como tú sabes y ya, conoces perfectamente mi perfil profesional, he trabajado muchos años en la universidad y tengo 25 años de trabajar en la universidad y de tener pues una serie de barreras importantes en mi profesionalidad, en mi desempeño. Con lo cual yo lo que he hecho siempre es hacer equipo, para que seas, por ejemplo, Jorge, que habla con muchísima mayor, siendo además los dos absolutamente partícipes de lo que está diciendo, se expresa de una manera más bonita y tal a la hora de expresar la espiritualidad. O tú mismo en mi máster y tal, eres quien hablas de espiritualidad, ¿no? Yo hablo de psicología, que es lo que yo sé. Ahora, yo no me quedo incompleta, lo que pasa es que para eso trabajamos en equipo, para que uno nos ocupemos de lo que realmente nos apasiona y en lo que somos buenos, y no tengamos que ocuparnos de todo, porque el enegrama es una herramienta infinitamente amplia. Y es muy interesante hacer equipo, que además es lo que estás haciendo tú, Germán. Pues un equipo de profesionales, cada uno con su especialidad, en las tierras en las que mejor nadan, y yo me siento más cómoda hablando de psicología. Perfecto, muy bien. Don Jorge. Tú, que ahora te toca a ti Bueno, terminarme, Germán, yo, ¿no? yo, yo para terminar, desde mi perspectiva, es como comentaba Isabel, entramos al Enneagrama hace 25 años desde este ambiente y ámbito de autoconocimiento, desarrollo personal y espiritual, muy profundo, definitivamente, ¿no? Para luego darnos cuenta de que fue muy cuestionado en muchísimos ámbitos, ¿no? En los académicos, en los científicos, en los escolásticos también. Y de alguna manera se ha trabajado fuertemente desde las neurociencias, tratando también de dar una base científica al modelo, ¿no? Que sea de alguna manera más creíble, respetable en ciertos ámbitos. Y no porque necesariamente no funcionara, sino porque no había una investigación suficiente que pudiera avalar mucho del sustento que tiene empírico, ¿no? Porque sabemos que funciona, lo que no sabíamos era cómo funcionaba o por qué funcionaba, ¿no? Y ahora hay muchas bases científicas para demostrar que tanto biológica como neurológicamente tiene una base científica esto. Pero más allá de esa base, a mí hay una cosa que me está llamando poderosamente la atención, y es que hace 25 años decían que nosotros somos un enneagrama, que todo el enneagrama estaba dentro de nosotros. Y 25 años después, me parece que lo estamos Lo entendiendo. estamos Estamos entendiendo. regresando precisamente a ello y a de alguna manera abordarlo en las distintas propuestas para darnos cuenta que efectivamente el enneagrama está dentro de nosotros, que no solamente somos un tipo característico, sino que tenemos toda la potencialidad dentro y que podemos utilizarlo de una u otra manera. Para mí, esa es una evolución que se ha hecho en el modelo del enneagrama, en la manera como se muestra, cómo se enseña, pero sin banalizar. O sea, sin caer desde la superficialidad de que, pues como tengo todos, pues ya no hago nada, porque también puede ser una justificación. Como somos un poco de todo y tenemos un poco de todo, pues entonces no hay como mayor sentido de hacer un trabajo, no. Se tiene que hacer un trabajo serio de autoconocimiento, de autoobservación, pero una vez que ya hiciste ese trabajo, también hay que soltarlo.
Hay que dejar de ir la identificación, la sobreidentificación y empezar a descubrir otras facetas de ti mismo. Y la apertura a la desidentificación, que es el fin último del enegrama de la personalidad, es la desidentificación, no la identificación. Y ahí es donde los caminos se equivocan. Y es por una cuestión biológica también, y lo hemos hablado mucho, y es que el cerebro necesita tener una etiqueta para tener también un cierto sentido de pertenencia. Entonces, la gente entra en el enegrama para también ellos tener su subtipo, independientemente de lo que ello significa. Y entonces ahí están los profesores para no hacer esa trampa, esa justificación trampa que hace el eneagrama. Ah, es que yo soy un 4. Y de repente sale la gente dando saltitos. Y digo, pero madre mía, y tal, ¿sabes? O sea, ¿cómo se puede estar dando saltitos teniendo semejante monstruo dentro? Y tal, ¿sabes? Te quiero decir, no, pero que luego lo entiendes y tal, ¿no? En el sentido de que yo también he pasado por ahí. Yo también quería saber qué era. Y tal, lo vi lo primero, además, ¿sabes? Es decir, que hemos caído en las trampas que ahora, de las que hablamos ahora, para poder evitar, porque eso no es el eneagrama, directamente, no es el eneagrama eso. Ahora, si mal no estoy, ustedes me corrigen, recordando su propuesta, lo que estamos hablando es de lo que ustedes llaman expandir nuestra identidad. ¿Es correcto? Completamente, completamente, Germán. Es poder darte cuenta primero que están los 9 eneatipos dentro de ti, pero además que esto se manifiesta en patrones y en comportamientos que dan lugar a aspectos que son muy constructivos y positivos en tu vida y otros que no lo son tanto, ¿no? Entonces, efectivamente, Germán, el objetivo de ambos talleres es expandir completamente la idea que tengo de mí mismo. Es ampliar completamente mi concepto. Se habla mucho del ser real, que esa fue una de las cosas que en su día nosotros no lo pudimos entender, éramos muy jóvenes espiritualmente y no llegábamos a ese concepto, pero sin embargo lo conceptualizamos y entonces cometimos un gran error porque nos convertimos en frustrados del ser real. ¿Mm? Entonces la cuestión es que eso lo dejamos de lado por el momento y tal, aunque podemos volver perfectamente a ello, que son los temas de hablar de la esencia, ¿no? Y de todas las cosas que aprendimos en un primer momento, que es lo que nos venía a traer el enneagrama, para bueno, podernos adentrar en lo que impide precisamente ver eso. Porque lo que es intentarse hacer lo que llamamos un bypass espiritual, que es saltar, querer conocer a Dios con envidia, con avaricia, es absolutamente es agua y aceite. Es decir, si queremos ir a donde vamos, ligeritos de ego. Y la desidentificación, que es efectivamente la ego reducción. Y ahí entra, por supuesto, la parte psicológica, que es la del entendimiento, porque el ser humano necesita comprensión para poder analizar desde otro punto de vista a sí mismo. Y eso no se puede determinar en la psicología, porque hay un llamado. Es decir, ahí es cuando empiezas a descubrir lo que tú llamabas hace un momento psicología transpersonal, la que atraviesa a la persona, que es lo que hacia donde todos luego queremos ir, pero cuidado, no intentemos ir a buscar el espíritu llenos de cargas y llenos de pasiones. Vamos a hacer primero un trabajo de desidentificación que solo se podrá hacer si uno alcanza otra comprensión. Y eso va como bandera. Otra cosa es que uno haya experimentado. Nosotros pensamos que lo mejor es que uno transmita lo que uno ha experimentado. Es decir, más que lo que otros hayan experimentado, que lo cuenten otros. Y eso es lo bonito del eneagrama y que lo que nos viene a llamar que podemos hacer equipo. Y que el eneagrama es demasiado vasto como para acapararlo. Fíjate que en esta época, y tú decías hace un rato, que éramos 4 gatos los que conocíamos el eneagrama a finales de los 90 y tal, ¿sabes? Es decir, ¿no? Y entonces el eneagrama se comportaba de una manera diferente. Ahora el eneagrama está muy exigente y si uno quiere transmitir o ser un profesional o querer servir con el eneagrama, busca qué es lo que aquello que es tu experiencia. Y encontraremos una vastísima y amplísimas experiencias, cada uno tiene la suya, y una especialización en función de la experiencia. Y entonces, si cada uno nos vamos especializando, podemos hacer un eneagrama precioso, que querernos especializar en todo. Eso es lo que muy seguramente vamos a tener el ¿Sí? privilegio
al tener 14 talleres en una semana, con unas visiones absolutamente espectaculares. Bueno, antes de mirar algunas preguntas que nos están haciendo por el chat, hay otro concepto que me gustaría que ustedes nos lo eh, desarrollaran no de manera extensa, porque pues si quieren esa parte extensa, pues hay que ir a intro. Tenemos que Por supuesto. esto, es simplemente el abrebocas. Y es el concepto de la herida primaria. Jorge habló mucho ahora del tema del entorno familiar, que coincido totalmente contigo con el tema del sistema. Yo estoy trabajando mucho desde Constelación el tema del sistema, de recuperar el orden y el equilibrio del sistema, que es lo que el ego finalmente termina haciendo, es alterando el orden, se pone donde no debería estar. Pero háblenos un poquito de lo que es la visión que ustedes tienen y cómo trabajan lo de la herida primaria. Claro, Germán, pues por supuesto. Pues mira, partimos desde la parte biológica siempre, ¿no? Sabiendo que tenemos un temperamento nosotros, que básicamente esto quiere decir que hay una predisposición nata en nuestro cuerpo, una sensibilidad específica a ser afectados por unas cosas y por otras cosas no. Entonces, nuestro organismo, nuestro ser vivo, nace con esa cierta sensibilidad, con umbrales diferentes para cada uno de nosotros y por lo tanto, viviendo en la misma casa y teóricamente estando sujetos a la misma cantidad de estímulos, los mismos padres, muchas veces los mismos profesores, el mismo colegio y en algunos casos a que te vistan con la misma ropa y te hagan el mismo corte de cabello, desarrollamos dos personalidades completamente diferentes. ¿No? Entonces, esto se debe a precisamente esto, a esa sensibilidad que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, vamos a hacer una visualización, un recorrido a nuestra biografía, Germán, para tratar de encontrar, como comentaba Isa, estadísticamente, cuáles son esos impactos a los cuales nosotros éramos más susceptibles de ser heridos. ¿Cuáles eran esas huellas, esas improntas que nos marcaron más fehacientemente? Porque tienen que ver mucho con esa condición temperamental que tenemos nosotros en nuestra biología. Y es muy bonito porque es recuperar un poco de nuestra infancia, de esos momentos que nos impactaron fuertemente y que crearon una huella en nuestra psique. Y esa huella es la que se encapsula y a través de ahí pues se genera todo lo que sería más adelante nuestro constructo, nuestro personaje, precisamente para lidiar con esos impactos que fuertemente se quedan arraigados en nuestro ser. Entonces, esa es la visión que tenemos nosotros de la huella, de la herida primaria. Hay un patrón Uh-huh. que hemos descubierto y tal, porque hemos entrevistado a muchísimas personas, hemos tenido muchísimos estudiantes y hemos podido observarnos a nosotros mismos, a nuestros allegados, etcétera, para poder ver que hay un patrón en lo que fue la herida primaria. Es decir, y ese patrón el enegrama lo aplica estadísticamente significativo. La cuestión es que cada uno lo ha vivido a su manera, tal, es decir, no hay un patrón de que mamá hizo eso exactamente, sino que hay escenarios que son patrón. Por ejemplo, el tema de la humillación en el 8. Aunque cualquiera se haya podido sentir humillado, en el momento de la humillación, es lo que crea el ego, o es de la fortaleza y de que las cosas le reboten, para que esa sensibilidad primaria no vaya a volver otra vez a ser vulnerada. ¿Me entiendes? Y entonces, por eso te cuento. Entonces, ¿cómo se vulneró cómo se hizo esa humillación y cómo la vivió ese temperamento, ese niño con temperamento 8? Cada uno tiene su experiencia. Pero sí que sabemos que la palabra humillación aplica a lo que pudo ser la herida primaria. Y bueno, pues hablaremos de lo que es la humillación y cómo se vive. Y tampoco nos queremos poner muy dramáticos. Ya con solamente pensarlo, a lo mejor tú Germán, que tienes este eneatipo, puedas a lo mejor ver alguna cuestión que tenga que ver con la humillación en momentos tempranos de tu vida. Correcto, sí, por supuesto. Bueno, hay otro concepto muy interesante que ustedes plantean en su propuesta conjunta y es el de mapa dinámico de la personalidad. Sí, 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 Germán. Bueno, aquí es mi investigación de muchísimos años. Aquí hablamos de un test, pero no un test con un objetivo de clasificarte, etiquetarte o darte un diagnóstico definitivo, sino todo lo contrario. Vamos a poner sobre la mesa cómo se debe utilizar un test desde nuestra experiencia y desde nuestra investigación
de manera relacional. ¿Cómo lo puedo yo utilizar precisamente para no mirarme en una sola caja, una etiqueta, sino mirarlo, y a ti que te encanta esa palabra, en una constelación? Es poner sobre la mesa una constelación y ver cómo se encuentran los distintos elementos de esa constelación en mi mapa personal y relacional. Y ahí también haremos ejercicios, Germán, para poder ver qué significa el hecho de que yo tenga, por decirte algo muy alto, el 3, el 7 y el 1, y qué va a significar también para mi vida el que tenga muy bajo el 2 y el 7, por ejemplo. Actualmente, eso es, en un momento puntual de mi vida. ¿Cómo puedo yo utilizar eso como un mapa o una hoja de ruta para hacer movimientos o incorporar habilidades o características que me podrían venir muy bien? Eso es lo que nosotros llamamos un mapa dinámico relacional. Y Bueno, nos parece que es la manera para hacer psicometría con el enegrama, porque se ha intentado por todos los medios y universidades y tal, es decir, pagando a psicómetras, Psicómetras, sí. psicometristas y tal, ¿no? Y no ha hado manera de meter el enegrama en un tubo de laboratorio y tal, como para que de repente, no, es que en mi test salgo 4. No es absolutamente nada significativo que haya salido en el test el 4. Porque lo dice la ciencia, la estadística, la psicometría. Otra cosa es, y tal, ¿sabes?, hacer gráficas relacionales, en donde uno puede ver y ir viendo tendencias y además incluso irse aproximando de una manera saludable al eneatipo. Saludable me refiero a que sea verdad. Porque nosotros tenemos la experiencia, todo, y tú también la tienes, Germán. La gente que viene a tu curso de enneagrama lo que quiere saber qué es. Entonces eso es lo primero que hay que quitar, es que no es eso. Es decir, yo cuando les veo en talleres de enagramas ahí con una etiqueta 4 y tal, me parecía terrible y tal, digo, ahí ya está, y tal, se les metió en la cárcel y tal, sales encarcelado. No, me encanta no se trata de eso. el mapa dinámico de la personalidad porque coincido plenamente con ustedes. Quiero comentarles a quienes nos escuchan y algunas personas que han tomado seminarios conmigo que el test que yo utilizo como apoyo en el despertar del ser es un test diseñado por Jorge, quien generosamente desde hace muchos años me dio la libertad de usarlo. Y Jorge lleva trabajando en ese test, pues, los 20, 25 años que está dedicado al eneagrama. Hace un año largo, o 2 años ya creo que va a ser, coincidimos en Ciudad de México, donde Jorge estuvo conmigo en el Trascender del Ser, creo que fue. Así es. Coincidíamos en un comentario que a mí me llamó la atención poderosamente y es que Jorge decía, no, yo estoy de acuerdo contigo, Germán, esos test que se hacen en línea no son tan, no recuerdo cuál fue la palabra que utilizó, y coincidíamos los dos en que no hay nada como utilizar esta herramienta y desde esa perspectiva que ustedes la están mostrando, en vivo, en directo, en un entorno como el que vamos a tener en intro. Y lo otro que me encanta es lo de poder medir el momento actual. Entonces, Jorge, vamos a tener la posibilidad, quienes estemos en intro, de ahí en caliente, eh, diligenciar ese test y ver la dinámica, ese mapa en ese momento específico que estamos viviendo, cómo estamos en octubre, ¿lo podríamos hacer? Sí, por supuesto, Germán, es la idea y es la intención definitivamente, ¿no? Lo vamos a diligenciar o lo vamos a hacer en línea. Ahí sí que vamos a aprovechar la tecnología porque necesitamos hacerlo un par de días mínimo antes de los talleres, del inicio, para que se generen reportes, porque vamos a entregarles a cada uno de los participantes y esta hoja de ruta. O sea, lo vamos a entregar impreso o en PDF para que lo tengan en el móvil y lo podamos trabajar, porque se hace una dinámica preciosa, Germán, de verdad que se los digo. Nosotros llevamos mucho tiempo investigando y poniendo a prueba esta metodología y es bien interesante mirar esa constelación, pero lo vamos a hacer en línea para aprovechar tecnología, pero puntualmente lo revisaremos ese día en dinámicas de mi primera máscara. Es parte del taller y del trabajo que hacemos. Y además es que si no le damos un sentido práctico, entonces seguimos diagnosticando. Y lo que queremos es que se mueva la psique, es decir, a que haya dinamismo. Y una de las cosas por las que estamos aquí, tanto Jorge como yo, como tú, es porque vimos una herramienta
herramienta dinámica, no una herramienta cristalizada o diagnosticada como el DSM, es decir, el Manual de Diagnósticos Psiquiátricos. O sea, que te dicen, tienes un trastorno límite de la personalidad, pero luego ya es para siempre. ¿Entiendes? O tienes un trastorno bipolar, o tienes una neurosis obsesivo-compulsiva, o tienes que eran las patologías a raíz de las cuales Claudio Naranjo hizo la correlación con el eneagrama, motivo por el cual además él se acogió a esta herramienta. Pero luego, aparte, es por el sentido dinámico que tiene la psique está transitando continuamente por dentro del círculo a través de todas las flechas que hemos visto y a través de todas las triangulaciones que vamos enseñando, ¿no? Que vamos a ir viviendo, ¿no? Y además, Germán, yo debo decirte que con todo el programa bueno, que nosotros conocemos, ¿no? De todos los profesores, los talleres que vas a dar, va a ser muy enriquecedor que podamos aprovechar de todo lo que se va a poner sobre la mesa, por supuesto. Es que esto va a ser encadenado y cada una de las propuestas se va a ir sumando, va a ir sumando, va a ir sumando, ¿no? Y va a ser bien interesante todo el trabajo en conjunto, la sinergia que se va a crear con todos y cada uno, porque estaremos hablando de lo mismo, pero de distintos ángulos, como decía Isabel, desde la expertise, desde la propia experiencia vital que tenemos cada uno de nosotros. Y va a ser bien, bien interesante el poder llevarnos a cada uno de nosotros a continuar con esta investigación, pero de una manera vivencial y muy No, dinámica. práctica. Muy O sea, es dinámica, decir, eso es. que tenga un efecto en la vida práctica. Bueno, Eso además es cuando uno se lleva esa experiencia, cuando ya uno está preparado para ser un profesional, porque va a hablar de su experiencia. pues, Y, escuchar a este par de maestros y de estudiosos del eneagrama hablar de lo vivencial y de lo práctico me llena de profunda emoción. También les cuento, nosotros ya tenemos definido los 14 facilitadores, tenemos definidos los talleres y lo que no tenemos definido al 100% es el orden de los talleres, que como muy bien dice Jorge, esa parte va a ser muy importante cómo vamos a ir van a los talleres, que en los intro anteriores ha funcionado de una manera perfecta. Entonces, esta conversación que estamos teniendo ya me da unas ideas que después en privado conversaré con usted, dónde debe ir ese par de talleres de ustedes. Ya los estoy visualizando, dónde dentro de esa estructura va a ir. No sé si Isabel y Jorge ya se enteraron de que vamos a tener el domingo en la madrugada biodanza con Andrés Tocalini, que es maestro de biodanza. Entonces Lo vamos hemos a... visto, Germán, sí. Lo Vamos, hemos visto que, pues mira, son de las sincronicidades y de las cosas que se van dando, como bien lo comentas, Germán, los regalos que tú bien comentaste también en su momento, ¿no? De que no estaban necesariamente considerados en el programa, pero que van a enriquecer muchísimo. Van a haber muchas sorpresas, estoy seguro, Germán, porque todavía faltan algunos meses y esta es la propuesta inicial, que seguramente se irá enriqueciendo, como bien lo comentas tú, con el transcurso de las semanas y de los días que van a ir sumando. los entonces, talleres además se van formando a medida que vas conociendo a los que van a ser los participantes del programa. Quiere decirse que esto también tiene una evolución y tal. Desde que uno llega ahí hasta que se pone frente a las personas, uno ha hecho una elaboración también. por supuesto, entonces quiero contarles a los que estén por primera vez aquí con nosotros que nosotros vamos a tener 2 talleres diarios. Empezamos el lunes 13 en la tarde el primer taller. El último va a ser el domingo en la mañana porque después nos vamos a almorzar a un sitio especial donde vamos a disfrutar música mexicana, comida mexicana, mariachis, etcétera, etcétera. Pero además van a haber unas actividades complementarias que vamos a hacer en las mañanas muy temprano, y me encanta eso cuando yo lo digo en mis talleres, ¿no? Antes de que salga el sol, serán o invitados a levantarse para hacer algunos ejercicios. Ya saben, uno de esos va a ser biodanza. Vamos a tener danzas de paso universal y hay algo que Jorge no sabe, pero Jorge va a ser partícipe de una noche de tertulia donde vamos a tener una noche de historias y cuentos, de narraciones, donde va a estar Ángel Luis, muy seguramente contándonos bellas historias inspiradas en Hellinger. Por supuesto, don Jorge tendrá que
contarnos historias de Narudín, ¿no? Yo miraré cómo combino también a Narudín y otras más y tendremos tiempo de hacer una selección muy hermosa de historia. Entonces tendremos una noche, por ejemplo, de historias y leyendas que va a ser absolutamente fascinante. Antes de continuar nuestro último 20, 30 minutos y dar un espacio para algunas preguntas, tenía por ahí alguna pregunta, pero la persona que lo hizo creo que salió, por eso no la he leído. No sé si Nuri volvió, que era la persona que había hecho la pregunta. Pero ahora quiero darle unos minutos a nuestra jefe de protocolo, doña Blanca Venegas, que quiere hablar un poquito y me parece oportuno de algunos aspectos de tipo operativo, de intro y que sería muy bueno conocerlo para quien nos escuchen o quien van a ver esta grabación. Entonces, Blanquita, escuchamos. Ay, Nuri está volviendo coincidencialmente. Acaba de llegar Nuri. Ahora les hago la pregunta que Nuri hizo. Entonces, te escuchamos, mi querida Blanca. Muchísimas gracias, Germán. Gracias, Isa. Gracias, Jorge. Nos están nutriendo y entusiasmando de una manera espectacular. Yo tengo marcado en el calendario cuando empieza intro y todos los días digo un día menos, porque de verdad sé que la vamos a pasar increíble. Vamos, además de esta gran fraternidad que hacemos con las personas en intro, el gozo que nos da vernos, simplemente saber la propuesta enriquecedora y de valor que cada uno de los facilitadores nos tienen para nosotros, de verdad, esta semana la deberíamos de llamar la semana de la transformación para cada una de las personas que se encuentren con nosotros. Y entonces, como bien lo dijo, o mejor dicho, como muy mal lo dijo Germán, Tlaquepaque, México, pueblo mágico, nos va a abrir las puertas para que Intro 2024 se aloje este año. Y entonces, ¿dónde está Tlaquepaque para todas esas personas que no son mexicanas y que dicen, esta señora, ¿de qué está hablando? ¿Qué es eso de Tlaquepaque? ¿Está cerca de Timbuktu? ¿Esquina con qué? Bueno, Tlaquepaque es una ciudad que está muy cerca de la segunda ciudad más importante de México, que es Guadalajara, Jalisco. Discúlpenme, es que hay mucho ruido acá afuera. Estamos a 15 minutos. Guadalajara es un aeropuerto internacional que nos abre las puertas y que bueno, ahí los vamos a estar recibiendo a cada uno de ustedes. Por favor, estamos ya a límites, queremos que mucha gente se sume. Intro, con todo lo que tenemos, con todo lo que vale, con todos los talleres, el hospedaje que van a estar en una habitación simple a ustedes, alimentación completa, desayuno, comida, cena, más los snacks o ese confite que de pronto queremos a media tarde. Todo esto, más las actividades, más el paseo a la cultura mexicana, tiene un costo de más de $7,600. Sin embargo, por la generosidad de Intro, de Humanizarte, lo traemos para ustedes en $1,140. Ahorita nos van a hacer favor de ponernos en el chat la información para el registro para todas esas personas que están aquí por primera vez con nosotros y se quieran sumar. Les vamos a dar detalles de cómo llegar a México. Si son colombianos y de pronto dicen, uy, pero es que entrar a México es complicado, no lo va a ser. Les tenemos toda la información de cómo entrar a México de la manera más amable y generosa posible. Así es que, por favor, súmense a esta semana de la transformación en Intro 2024. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Blanca. Ya cumplí con el mensaje del patrocinador porque es que me regañaron el otro día. Espacio al mensaje del patrocinador. Y bueno, hay que darle espacio al mensaje del patrocinador. Muy bien, vamos a ir redondeando el tema. Una pregunta para Isa y luego otra para Jorge. Isa ya tuvo la oportunidad de estar en Intro el año pasado, de llegar, arriesgarse, porque sé que para ella fue un riesgo. Además, estar 8 días rodeado de un grupo
conociendo su estructura de personalidad y vocación ermitaña, entonces fue todo un reto, algo que le costó en términos de salud, pero que en su corazón pujante, superó todos esos quebrantos para estar hasta el último instante al 100% con nosotros. Tú que ya viviste la experiencia, que sabes cómo es toda la dinámica de intro. Y ahora pensando en este par de talleres hermosos que ustedes nos van a facilitar, mi primera máscara y el eneatipo ciego, ¿cuál sería tu sugerencia para quienes vamos a estar en intro y en esos talleres en particular, de cómo debemos prepararnos para sacar el máximo de jugo de eso? Alguna persona me decía, uy, pero es que son demasiados talleres. Yo les decía, no son ni tantos a la hora de la verdad cuando tú los vives y los disfrutas como los podemos disfrutar. Todo lo contrario. Es como que al final se acaba y uno quisiera que hubiese más. Pero ¿cuál sería tu recomendación para quienes vamos a participar de intro y de esos talleres de cómo debemos alistarnos, prepararnos, Isa? Eh, yo te voy a contar qué es lo que hice yo que me fue muy bien, ¿no? Y es dejar cualquier tipo de expectativa, presuposición, etiqueta, eh, escepticismo sano, alegre e interesado, es decir, con la curiosidad, ¿no? Es decir, yo aparte de la escuela de Naranjo también estuve formándome con la escuela de Ichazo, que daban una importancia, vamos, muchísimo mayor que la pasión al tema de la fijación, que es la parte de el centro mental inferior. Ahí es donde anidan las ideas locas, donde anidan lo de es que yo creo, es que yo soy, es que yo pienso, es que yo. Es decir, yo lo que recomendaría es que el yo, ¿sabes? El yo tal, ¿sabes? Lo reduzcamos, hagamos una ego reducción con respecto a nuestras fijaciones, a nuestras ideas, a nuestras presuposiciones, a nuestras expectativas y a lo que pensamos que creemos que somos. Y entonces lo vamos a pasar fenomenal. Si no, pues entonces, bueno, pues simplemente, pues a lo mejor dentro de un tiempo, porque esto tiene efectos retroactivos, se da uno cuenta de lo que escuchó. Ajá. Pero a mí me fue muy bien dejarme completa y absolutamente llevar. Y entonces pude hacerlo, porque tú sabes que efectivamente yo salía de un enclaustramiento de 5 años en mi casa. Y yo me acuerdo que me llamaste por teléfono, oye, ¿te vienes a Colombia? Y de repente me escuché decir que sí. Y luego me tiré toda la noche y digo, pero Isa, ¿pero qué estás haciendo? Y tal, ¿no? Pero sí, fue que sí. Y eso es instintivo, eso es un comportamiento, eso no es reflexionado ni sentido. Es catapumba, chimpumba, para allá me voy. Energético, vete tú a saber qué es y tal, ¿no? Porque las mayores decisiones de mi vida y las mejores han sido cuando los he hecho así. De repente digo que sí y ya está, y me dejo de filosofías. ¿Mm? Por eso te digo que por muy filosóficos y por muy alácico que tengamos, hay por ahí también un trescillo y tal que le gusta expandirse, que le gusta representarse y que le gusta presentarse. Bueno, me gustó esto porque además tengo el recuerdo de una amiga muy querida que no va a decir su nombre, pero está aquí observándonos también, que cuando la invité a intro por primera vez también dijo de una sí y después dijo, pero ¿y qué hice? La respuesta fue del instinto y luego la duda también fue del... Exacto, Entonces me exacto. parece un muy buen consejo porque aquí el instinto puede ser muy, un muy buen amigo para esta decisión. Y luego otra cosa también es tratar de pasarlo bien. El desarrollo personal no es el valle de lágrimas ni un valle de hacerte Exacto. el harakiri y tal, Sí. ¿sabes? Ahí lo que hicimos fue unas risas y tal, ¿sabes? Y fueron los momentos más excelsos y tal, ¿no? ¿Sabes? Cuando te encontrabas con alguien y tal y algo era gracioso y te destornillabas y tal, ¿no? Y entonces el humor, amor y tal también es otro nuevo ingrediente y tal que podría uno en un momento dado y añadirlo a todo lo que hemos dicho, ¿no? Humor, amor. Un común amigo nuestro que tuvo que ver mucho con nuestros inicios en el enneagrama, don Amir Gabriel Castro, me regaló una, valga la oportunidad para honrarlo, como uno de nuestros primeros profesores y motivadores.
Me regaló una vez una frase que me escribió en un tablero que tenía en mi oficina y que permaneció ahí hasta que el tiempo la borró. Y la frase era, lo mejor de tu vida solamente ocurre con alegría y entusiasmo. Y eso es lo que nos sobra. Y creo que tenemos la mejor gerente de alegría y entusiasmo, que es el nuevo cargo que le voy a dar a Blanca, el cargo de gerente de alegría Total, total. y Estamos de entusiasmo. acuerdo, Yo Germán. también lo A estoy. Completamente de propósito, acuerdo. Jorge, ¿cuándo regresas a México? Porque hay una actividad que depende de cuándo regreses a México. ¿Cuándo regresas a México? Regreso el miércoles de la siguiente semana, Germán. Ah, bueno, listo. Ya está Doña Blanca para que, porque está organizando No, Deberes, deberes, más se deberes. está gustando con los mexicanos. Bueno, ahora la pregunta para Jorge. Jorge, aunque fue invitado en los años anteriores, no pudimos tener la fortuna de tenerlo en Intro 2022 y Intro 2023. Esta vez ya le era imposible, pues, decir que no y no encontrar el espacio, cosa que agradezco inmensamente. Mi pregunta es, Jorge, ¿tú cómo te estás preparando para Intro? ¿Te estás preparando desde tu cabeza intelectual que la tienes muy bien desarrollada? ¿Lo estás preparando desde ese corazón generoso que tienes? ¿O lo estás preparando desde el instinto? ¿Desde dónde te estás preparando para Intro? Yo lo estoy preparando desde dos sitios, Germán. Desde el sitio profesor de Enneagrama y desde mi propia personalidad, porque también hay que, desde mi punto de vista, hay que conocerte también, ¿no? Hay que saber cuáles son tus fortalezas y tus áreas de oportunidad, definitivamente. Entonces, efectivamente, tengo una tendencia a ser una persona muy analítica, muy perfeccionista también intelectualmente hablando, pero también titubeante, dubitativo, con pánico escénico y en cierto sentido muy introspectivo. Entonces, cuando tú me propusiste que hiciera un taller que fuera mayormente vivencial, que no es mi zona de confort, definitivamente, no es algo donde yo me sienta tan cómodo porque funciona mucho mejor en la parte teórica, ¿no? Fíjate que yo lo tomé precisamente como llevar a la praxis justo de lo que va el taller, que en mi caso es integrar el 8. Y entonces, una manera de integrar al 8, te decía yo, tiene que ver con mirar la vida más como un reto, mirar a la vida más como algo, esas cosas que muchas veces yo las tomo como problemas, que son insostenibles, mirarlos como una oportunidad muy grande para desarrollar esas capacidades que no necesariamente están tan presentes en uno mismo. Entonces, en la parte profesional, a mí me viene muy bien la estructura y lo sé. Y como me viene muy bien la estructura, entonces yo me preparo con 4 o 5 meses de antelación. Bueno, pues debo decir que ya tengo preparado el taller en este momento, por supuesto, porque si no, no me sentiría yo cómodo para más adelante presentarme ahí con la responsabilidad que me gusta hacerlo. Pero luego, por otra parte, como un participante más, yo voy de la manera más sencilla posible, Germán, como ha dicho Isabel, yo no llevo ninguna expectativa, voy con esta mente de aprendiz, ¿no? Voy también y espero conseguir entrar en esa posición bajita, muy tranquilo, sereno, con muchas ganas de aprender y sobre todo de compartir, de estar ahí simplemente. Yo no llevo ninguna expectativa, me parece que es la mejor también actitud, ir con una actitud receptiva y sobre todo a sorprenderme como niño, ¿no? Y así, con ojos de niño, asombrado y mirar a ver qué hay ahí. Esa es la actitud con la que yo voy, simplemente a disfrutar y que seguramente me voy a enriquecer muchísimo de los seres humanos que están ahí. No necesariamente de tanta teoría, pero sí seguramente de los compartires y de las dinámicas relacionales que se puedan mover en ese tiempo que estemos ahí juntos. y el taller empieza cuando uno cierra la puerta de su casa. Porque hay algunos que nos vamos a hacer 14.000 kilómetros. Es decir, que es desde todas partes del mundo y tal que vamos para allá, ¿no? Entonces lo inteligente y tal, si uno se ha movido desde su casa, es pasarlo bien. Eso es lo inteligente. Y entonces cada uno elegirá la postura, la actitud y tal de pasarlo bien. En la que mejor nade y en lo que mejor se mueva. Porque se trata de pasarlo bien. No confundamos el desarrollo personal con algo que no sea y tal, disfrutar de cuando uno crece. Y cuando uno se ve interviniendo en comportamientos lesivos, en cuando uno está siendo inteligente y tal, ¿no? Y por tanto la inteligencia que viene de muchos centros, no solamente del racional, le hace a uno feliz.
en ese instante en el que he aplicado y tal, ¿sabes? La parte inteligente, irte con expectativas, irte a pensar en qué vas a comer o qué vas a dejar de comer, entonces nos amargamos y tal, ahí aprender a viajar y lo que nos vamos a hacer es un gran viaje. Muy bien. Siguiente pregunta y centrados en los contenidos del taller. Como les decía, vamos a tener 2 talleres todos los días. Bueno, el primer día tenemos uno, entramos el lunes en la mañana, estamos haciendo la llegada, el registro, habitaciones, etc. Recuerden, es habitación individual con baño privado. De modo que súper cómodo, todo, la casa es espectacular. Primer taller en la tarde, último taller el domingo en la mañana. Vamos a tener 2 talleres diarios, actividades temprano en la mañana, actividades en la noche. Obviamente, la persona está en libertad de asistir absolutamente a todo, como de pronto, no, me voy a descansar más temprano o no me voy a levantar tan temprano, etcétera, etcétera. Isa, ¿por qué no deberemos perdernos el taller Mi Primera Máscara? ¿Por qué no debemos descansar mientras están dictando ese taller? ¿Por qué debo estar en ese taller? Bueno, vamos a ver la memoria, el cerebro límbico, el pasado, lo que has acumulado de tu experiencia, tiene que ver con el autoconocimiento. Y entonces tiene además que ver con autoconocimiento proactivo, no con conocimiento retroactivo, ¿entiendes? Es decir, de irte para atrás. Pero es muy bonito pensar y tal que ha tenido todo un sentido y que además tiene esto también una inteligencia que aplicar. No pensar que somos seres erróneos, manchados, o que somos personas esto, bueno, pues no, es muy natural todo lo que ha ocurrido. Ha sido además algo que, bueno, que ha fabricado nuestra mente, nuestra psique. Ahí vamos a ver también el depósito que tenemos, vamos a decir, que irá más allá de lo biológico. Y la experiencia de la memoria objetiva y de la memoria proactiva y de la memoria que le hace a uno un héroe de esa memoria, es una maravilla. Y entonces vamos a tratar de hacer esto, un viaje de memoria y tal, ¿no? De uno mismo que tenga que ver con el autoconocimiento, sabiendo que somos producto de todo lo que ha ocurrido y que eso es perfecto, saludable, y además como esperanzador y con expectativas extraordinarias. Y darle es decir, un contexto no metafórico ni simbólico ni ensoñado, sino científicamente y tal, verificable y tal de cómo ha tenido todo un sentido. Y además que ha sido inteligente y que ha habido algo ahí rescatable y reinterpretable a nuestro favor. Entonces yo creo que es que salir airosos del pasado, siendo yo un tipo 4, ¿no? Que ha sido uno de mis grandes retos, ¿no? Porque el 4 que por fin ya sale del abismo del pasado y ha hecho una reinterpretación, es una maravilla, pero es que esto nos puede ocurrir a todos desde nuestra personalidad, desde nuestra tendencia, desde aquello que hemos construido de nosotros mismos. Y también vamos a demostrar que todo ello nos ha llevado a intro en esos momentos que estemos viviendo. Y si alguien se quiere arrepentir de algo, a lo mejor no se está arrepintiendo de lo que está pasando en esos momentos. Y eso que está pasando en esos momentos es producto de todo lo anterior. Y si algo hubiera faltado, no se hubiera producido ese momento. Mientras te escucho, me acuerdo de una anécdota que tú conoces muy bien y fue cuando en Colombia creamos el primer capítulo de la Asociación Internacional de Enneagrama. No éramos una asociación nacional, éramos un capítulo aquí en Cali. Y entonces una de las cosas que nos motivó es que nos asociamos y trajimos a Tom Condon, trajimos a Ginger Lapet, trajimos a Uranio Páez, trajimos a nuestra amiga argentina, que se me escapa el nombre en este Lucía, momento, Lucía. Lucía Inserra, etcétera, etcétera. Y ahora que te escucho a ti y pienso en intro sí que aplicamos aquello que si Mahoma no va, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Entonces nos reunimos maestros y profesores que en condiciones normales no los fue vamos a tener. brutal aquello. Ah, Fue en no 2009, conozco, ¿verdad? no conozco 2009. un evento con enneagrama donde tengamos
14 facilitadores en una semana facilitando talleres. Sí existe una conferencia internacional de Enneagrama, tiene esos y más facilitadores, pero dando charlas, dando Sí, conferencias, una sí, propuesta, alguna ponencia, pero talleres como los que vamos a tener, no. no se hicieron. Muy bien, entonces Jorge, tú tienes una ventaja porque es que el nombre de tu taller engancha de primerazo. O sea, cuando eso, el eneatipo ciego, ¿qué es eso? ¿No? Bueno, yo ya, no como eneatipo ciego, ¿no? Pero hace muchos años que identifiqué y coincido contigo lo mágico que es eso. Pero sí, quiero hacerte la pregunta a ti de una manera diferente. Para ti, ¿qué fue lo que significó en lo personal el descubrir y el trabajar con tu eneatipo ciego como la motivación para quienes vamos a estar en tu taller? Bueno, aquí para responderte, Germán, tendría yo que desvelar un poco el secreto que quiero desvelar dentro del taller, pero para resumirlo te puedo decir que tiene que ver, en mi caso específico, no tiene que darse así con las demás personas, con mis figuras parentales, con mi padre y con mi madre específicamente. Me permitió entender un poco su cosmovisión, la manera como miraban ellos el mundo y cómo yo lo viví, porque cuando dicen las distintas propuestas que uno bebe de alguna manera con la leche materna, pues parte también de la personalidad de los padres, ¿no? Que los tenemos muy integrados. En el caso particularmente mío, sí que fue una representación muy grande de mi adversidad, particularmente al 8 y no necesariamente al 8 sino a lo que yo asociaba con agresividad, con despliegue de fuerza excesiva. Entonces, al no querer yo asociarme con esos despliegues de fuerza excesiva que vi particularmente con mi padre, más adelante coarté completamente en mi centro de poder, mi poder personal. Fíjate, me desconecté completamente de mi fuerza, de mi poderío, porque de alguna manera lo asociaba yo con un aspecto negativo que viví muy temprano en mi infancia. Entonces, el poder yo recuperar esto y poder darme cuenta que no solamente estaba yo coartando esa parte que tenía que ver con un aspecto negativo, no con despliegue excesivo de fuerza, sino que con mi propia vitalidad también. O sea, con la fuente completamente de mi poder personal. Y entonces el darme cuenta que yo tengo también asequible eso dentro de mí mismo, pero no solamente darme cuenta de que lo tengo ahí asequible, sino que lo utilizo. Lo que pasa es que no soy consciente de ello, no me gusta verlo, no me gusta de alguna manera asociarme con esos aspectos de poderío, de fuerza, de contundencia también, ¿no? Y darme cuenta que están también presentes en mi propia vida ha sido muy sanador. Me ha permitido mirar también de manera distinta a personas que tienen esta tipología y que, por un lado, fíjate que yo les admiraba y secretamente un poco les odiaba también, debo decirlo, ¿no? Entonces, es que es bien interesante, Germán, porque ahí es parte de lo que yo estoy buscando, que descubramos ese amor-odio que tenemos por ciertos aspectos, cualidades o personas, ¿no? Que tienen que ver mucho con nosotros. Entonces, el poder descubrirlo, como tú bien lo comentas, ha sido muy sanador para mis relaciones particularmente, para poder dar cuenta que está dentro de mí también, pero que además es un regalo muy grande que no me había permitido darme en mi vida y que no me permitía yo también reconocer en otras personas. Entonces, ese es el regalo que yo quiero también llevarles y ofrecerles a todos y cada uno de los que nos acompañen. Bueno, muchas gracias. Bueno, penúltima pregunta. Y voy a empezar con Jorge. Cada facilitador, este es el episodio 3, ¿no? Eh, en el primer episodio tuvimos a Ángel Luis Sánchez y Eduardo Rosas, dos de nuestros facilitadores. Algunos puntos en común, de pronto muy cercanos en personalidad tal vez, estilos muy diferentes. La semana pasada tuvimos en el episodio 2, que les invito a ver en quienes lo hayan visto, a Andrés Tocalini, fascinante, un sacerdote con una visión del eneagrama ecuménica, espiritual, no, una cosa maravillosa, una energía absolutamente hermosa, una ternura que además nos confesaba como nunca creía que él tuviese la ternura que no fuera parte de sí. Hoy hemos tenido aquí a Isabel
a Jorge, cada uno con un estilo diferente. Jorge, tú que conoces a Isabel. Isabel, pues la conocemos porque Isabel es una referente a nivel mundial y es un orgullo tenerla nosotros en toda la historia del Enneagrama. Si quieren conocerla, no se pierdan la entrevista que en unos 15 días va a estar en el canal de YouTube, porque esta mujer tiene una historia absolutamente maravillosa. Pero aquí, como compañero y que has estado en infinidad de talleres, ¿cuáles son los aspectos más relevantes que tú ves en Isa como facilitadora, por los cuales tú le dices, vea, ustedes van a recibir de Isa esto cuando ella esté facilitando el taller? Pues, ¿cuáles No, son esos Germán, aspectos más relevantes? qué compromiso me pones teniendo aquí a Isabel a mi lado, ¿eh? Qué tremendo eres. Yo no les dije que Mira, iba a ser fácil. yo, por supuesto que puedo hablar de la profunda admiración que le tengo a Isabel, porque además de ser amigos de muchísimos años, es también una de mis profesoras y una referencia a nivel mundial definitivamente. De los aspectos más destacables de Isabel, y creo que es evidente, y ustedes ya lo pudieron ver en estos minutos que llevamos aquí compartiendo, es la capacidad brutal que tiene de comunicar. Definitivamente Isabel nació para la comunicación, es clarísimo, ¿no? Pero además es una persona, es una investigadora nata con dos carreras a cuestas, ¿no? Pero no solamente eso, sino que es una apasionada de todo lo que tiene que ver con la etología o que es la ciencia de la conducta animal. Y eso nos lleva a la biología. Y es que nosotros somos mamíferos también, eso, pertenecemos al reino animal. Lo que pasa es que nos queremos ver muchas veces muy distantes o muy alejados de toda esta parte. Y entonces, para mí, una de las cosas que más le he admirado a lo largo de estos 25 años que llevamos trabajando juntos es precisamente ese enfoque. Primero, su capacidad comunicativa que tiene, que es brutal. Lo segundo, la champán que tiene en las venas, ¿no? Para la manera como nos impacta y la manera que transmite con esa energía chispeante, maravillosa. Y luego su enfoque muy práctico y su enfoque muy instintivo y biológico, siempre muy aterrizado y siempre jalándonos el polo a tierra y diciéndonos, sí, 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 es que vamos a llegar a los angelitos, pero no tan pronto. O sea, vamos primero a resolver la psicología O y la animalitos. biología y luego nos movemos a otras esferas. Y esa parte me parece que es maravillosa porque de alguna manera va a enriquecer también el enfoque para las otras propuestas, que seguramente tienen un enfoque diferente, pero el de Isabel en particular tiene este touch, tiene este toque, tiene este saboring muy particular de la biología y de la parte instintiva animal, que es precioso porque además reconocer nuestra parte más instintiva, nuestra parte más corporal, es algo que se enseña también poco en el ambiente del enneagrama. Y era necesario que alguien tuviera ese enfoque y lo transmitiera de la manera como las Isabel. Así que encantado de poder acompañarle en esto. Muy bien. Ahora, quienes no conocían a Jorge, ya lo dijo Isa y ustedes ya lo escucharon. Jorge, una de las características más hermosas que tiene es que puede estar hablando de un tema teórico que en boca de cualquier otro es un ladrillo, pero en boca de Jorge no es un ladrillo. Se vuelve absolutamente fascinante escuchar las disertaciones teóricas de Jorge. ¿Y qué dirá cuando termine seducido por mi invitación para meterse en lo vivencial? Entonces ahora la pregunta va para Isa. Además de esto que reconozco ampliamente de Jorge, ¿cuáles son esas otras cosas maravillosas que como facilitador tú ves en Jorge? Bueno, yo de Jorge reconozco primero su parte humana y leal y su parte de lo que es la relación, ¿no? De cómo establece la relación, Jorge, ¿no? Para poder hacer equipo, porque hemos hecho un indisoluble equipo, él y yo. Eh, eh, Nada más que por la experiencia que llevamos 25 años, por eso tengo derecho a decir indisoluble hasta ahora y tal, ¿no? Porque bueno, pues ya conocemos de que no tenemos que sentar cátedra de lo que vaya a nunca ocurrir. Otra de las cuestiones es el colorido, la música, la belleza, la poesía, la metáfora, es decir, la manera en que facilita trance y tal, ¿no? A raíz de lo que a lo mejor yo muy científica y muy tal he dicho, ¿no? De repente aparece Jorge y hace un poema, hace una metáfora, hace un cuento, hace unos PowerPoints que alucinas y tal, ¿sabes? Que son, desde mi punto de vista, auténticas obras de arte.
Luego otra cosa es plasmar en foto, en un dibujo, en una visualización. Yo creo que me puedo reír con tus metáforas y lo que bien que me lo paso con sus PowerPoints y tal. Es como leerte un libro, ¿no? Hemos hecho un equipo extraordinario hasta ahora, nos ha ido muy bien y cada cual con su especialidad. En lo que nos ha pasado a Jorge y a mí es que yo nunca me he intentado meter en su campo ni en el mío y tal, porque nos hacemos una afinidad perfecta y tal como para cada uno estar nadando en el territorio que le es propio, en donde tiene experiencia y donde es bueno. Bueno, Y yo, bueno, pues esto para mí ha sido un gran placer y tal, y desde luego el día que me muera me voy a acordar y tal de que todos los años que hemos trabajado juntos, porque nos han pasado una cantidad de cosas, nosotros no queremos escribir un libro de enneagrama, queremos escribir un libro de anécdotas. El que no está escrito, ¿sabes? Ojalá escribamos el libro que no está escrito, y tal, ¿no? Que es donde vamos a entender perfectamente y muchísimo mejor el enneagrama. bueno, me abrí del tema específico de los talleres porque realmente parte del, o una parte fundamental de la escogencia de los facilitadores es que todos los facilitadores que están invitados a Intro tienen un común denominador y es el amor como herramienta fundamental en todo lo que hacen, cómo lo hacen, cómo lo viven y lo más importante, cómo lo transmiten. Esa es una condición sine qua non para estar en Intro, porque creo en el amor, creo en la magia transformadora del amor, creo en el enagrama de la luz y la luz es la manifestación más sutil del amor. Entonces, este par de personas que coincidencialmente, porque no existen causalmente, no coincidencial, sino causalmente, están en un mismo lugar en este momento en Madrid, en la casa de Isa, los hemos tenido juntos, los vamos a tener juntos. Y recuerden que en Intro un día tenemos a estos facilitadores facilitándonos un taller, transmitiéndonos su sabiduría y su experiencia, y otro día lo podemos tener a nuestro lado viviendo la experiencia de otro facilitador. Entonces, mi querido Jorge y mi querida Isa, como siempre, mi gratitud inmensa por este tiempo. Sé que ustedes están muy ocupados porque dentro de un par de días salen para Piedralabes a ese taller maravilloso que fue entre los dos. Gracias por estar aquí. Gracias a todas las personas que atendieron esa habitación. No se pierdan la próxima semana el capítulo 4, el episodio 4, donde vamos a conocer otros dos facilitadores, no a ellos. Si quieren conocerlos a ellos, entren a nuestro canal de YouTube, que ahí están las entrevistas personales. Si quieren conocer sus propuestas, su enfoque y lo que podemos esperar de ellas, no se pierdan los próximos episodios. Por ahora, mi gratitud para todos ustedes y hasta muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego, un abrazo, hasta pronto. Adiós. Gracias, Germán. Gracias. Hasta pronto.